Dios les bendiga una vez más, sean bienvenidos todos a un nuevo episodio de Involucrados. Quiero presentarles pues a mi compañero de fórmula, a Jairo Pérez. Dios les bendiga, es un placer, un gusto estar nuevamente con ustedes en este nuevo episodio de este maravilloso podcast que es para todos ustedes. Pero no estamos solos, Ever, estamos con un invitado muy especial. Tenemos al pastor Mario Roque, que es el pastor pues, que está en la filial de Sonsonate. Pastor, bienvenido. Bienvenido, hermano. Gracias, hermanos. Gracias, hermano Jairo, hermano Ever. Es para mí un gusto y un placer poder estar acá con ustedes en esta hora. Nosotros venimos trabajando, venimos tocando el tema del discipulado, ¿verdad? Prácticamente características del discipulado. En el podcast anterior se tocaban algunas características, ahora vamos a ver nuevas características del discipulado, pero haciendo un pequeño refresh, poner un poco en contexto el discipulado como tal, ¿qué nos puede usted mencionar acerca del discipulado? Bueno, hermano, yo creo que para nosotros como cristianos fácilmente nos identificamos, ¿no?, con esa palabra. Pues es una palabra que la encontramos en la Escritura, especialmente en los Evangelios, donde más se habla de ella, y en particular en el contexto de la persona del Señor Jesucristo. El discipulado no es más que la acción del creyente de seguir al Señor Jesús. Discipulado es un aprendiz, es alguien que está dispuesto a tomar las enseñanzas de Jesús y interiorizarlas, vivir esas verdades que el mismo Señor expresó en su momento y entonces ponerlas en práctica en nuestro diario vivir. Entonces, ese es el discipulado. Prácticamente ese es el concepto que tenemos que mantener nosotros en mente, ¿verdad? El hecho de simplemente un discípulo es aquel que sigue a Cristo, sigue las enseñanzas de Cristo. Sin embargo, hay alguna clase de sesgo por ahí que se entiende quizás que seguir a Cristo solamente conlleva realizar ciertas prácticas, cuando en la práctica no es del todo así, ya que nosotros entendemos, ¿verdad?, que ser un discípulo lleva una serie de acciones que muchas de ellas van prácticamente en contra de la naturaleza, hasta de uno mismo. Por supuesto, lo que sucede es que el discípulo es una forma de vida, es un modo de vida, ¿no? Más allá de los elementos que nosotros como creyentes consideramos importantes en la vida cristiana, como el congregarnos, como el leer la Biblia, como orar, los cuales son parte importante de nuestro devocional diario. Pero más que eso, el discípulo no se caracteriza exclusivamente por esos detalles. El discípulo es aquel que encarna la verdad de Dios en su vida, que su vida es transformada, no solo desde la parte externa, no solo en la manera como hablamos hoy a como hablábamos antes, De manera integral. sino exactamente desde lo más profundo. Entonces, esa transformación es en el corazón de la persona, es lo que se llama un discípulo, una persona que da evidencias de ese cambio radical que ha sucedido por haberse encontrado con el Señor Jesús. Y por ende, desde ahí nos volvemos seguidores de Cristo, no solo creyentes, es decir, no solamente creemos a sus enseñanzas, sino que seguimos sus enseñanzas, las vivimos, las llevamos en nuestro corazón y las exteriorizamos en nuestro contexto. Amén. Siendo nosotros, hermano, como decía usted, seguidores de Jesús, discípulos de Él, ¿de qué forma nosotros podemos formar, valga la redundancia, ¿verdad?, discípulos? ¿De cuál la manera que nosotros podemos, digamos, llegar a un hermano o una hermana y formarla como discípula o discípulo? Bueno, yo creo que quizás la palabra hay que saberla poner en su contexto, ¿verdad? Porque una de las características, y creo que en algún momento ustedes lo tocaron, del discipulado,
es el llamado. Y el llamado es exclusivamente de Dios. Entonces, el hombre no puede llamar a alguien, hablando del plano espiritual, Sí. sino es solamente Dios el que llama, es Dios el que escoge, es Dios el que elige. Y eso es lo que nosotros vemos en los evangelios, en la persona de Jesús que escogió, llamó a los que con él iban a estar, que nosotros los conocemos como los 12 discípulos y que posteriormente se convirtieron en apóstoles. Entonces, partiendo desde ahí, la elección es del Señor. Ahora, pero luego es nuestra responsabilidad responder a ese llamado. Entonces, ¿cómo nosotros respondemos? Respondemos obedeciendo a ese llamado que hemos tenido. ¿Y qué significa obedecer? Significa aplicarnos a todas esa transformación que conlleva ese nuevo estilo de vida. Ese nuevo estilo de vida. Entonces, por ejemplo, una de las características del discipulado es la renuncia al pasado, ¿verdad? Es romper con el pasado. Nadie que se llame discípulo del Señor va a vivir en su mismo contexto viejo, en la vida vieja. Todo discípulo, toda persona que ha tenido un encuentro personal con el Señor, el primer impacto es el anhelo de hacer las cosas diferentes. Eso implica romper con todas esas pautas viejas de acciones, de actitudes, de pensamientos y por ende comenzar un nuevo estilo de vida en el Señor. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ser discípulos? Haciéndole ver a los creyentes que han nacido de nuevo y que no pueden tener esa misma forma de vida del pasado, que indiscutiblemente en el Señor, como dice la Escritura, somos nueva creación. Ciertamente, pues las Escrituras lo dicen, que pues Dios hace todas las cosas nuevas, ¿verdad? Sin embargo, también se entiende que es un proceso en el cual la persona que ha decidido entregarle su vida a Cristo comienza una serie de transformaciones en su vida con el objetivo de apegarse a la voluntad de Dios, pero creo que en ese proceso muchas personas pues quizás tardan un poquito más en cuanto a que eso de romper con el pasado está a veces tan arraigado en la persona que les es bastante difícil, aunque en su sentir ellos desearían dejar de hacer o relacionarse con ciertas personas, pero quizás las mismas malas influencias están incluso dentro de su propia familia. Es bien difícil que la persona que quizás hizo las cosas mal, ya ahora que ha aceptado al Señor, quiera un cambio radical, ¿verdad? Pero si la misma mala influencia está en su hogar. Sin embargo, es posible, pero llevándolo al punto que estamos tratando del discipulado, creo que es una decisión, quizás es como el primer paso a decir hasta aquí, esta era mi vida y ahora en adelante las cosas van a cambiar. Sí, lo que pasa, hermanos, es que como el proceso de la conversión hay que entenderlo desde diferentes ángulos, ¿no? Alguien puede pensar que al venir al Señor, el convertirnos, automáticamente nuestra vida sufre un cambio absoluto y completo. En parte eso es cierto, pero en parte hay que entenderlo bien. ¿Por qué digo en parte es cierto? Es cierto porque la Escritura nos llama, a los que hemos recibido al Señor, nos llama santos. Sí. Y esa santificación no depende de lo que nosotros hayamos hecho, sino que esa santificación depende de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, esa parte indiscutiblemente es así. Cuando nosotros venimos al Señor, somos nuevas criaturas. Como dice la palabra, las viejas cosas pasaron, hoy todas son hechas nuevas. Pero eso no significa que
que ese cambio en nosotros hasta ahí nomás quedó, sino que lo que sigue posteriormente es una serie de pasos que nos van llevando a nosotros a una santificación progresiva, paulatina, donde en ese proceso que va a durar todos los años que Dios nos permita de vida, claro. porque no vamos a poder ser perfectos. Entonces, porque no hay nadie, por muy santo que haya sido en la vida, en la tierra, que haya completado una vida sin pecado. Entonces, pero en ese proceso, y Dios nos llama a todos. O sea, Dios nos llama en ese proceso a unos cuantos, nos llama a todos. Sí, claro. O sea, a todos los que nos llamó, es nuestro deber irnos por ese proceso de ir tomando las enseñanzas del Señor y entender que la experiencia del nuevo nacimiento nos cambió radicalmente. Y si nos cambió, entonces es nuestra responsabilidad también comenzar a dar pasos que provoquen ese crecimiento espiritual en nosotros. Entonces, la única manera que nosotros tenemos para poder ir creciendo en el Señor e irnos convirtiendo en discípulos de Él es romper con ese estilo del pasado, ese estilo viejo, porque nadie va a poder ser discípulo o seguidor de Cristo con las prácticas antiguas, con las mismas prácticas del pasado. Entonces se necesita romper con esas prácticas. Es un dejar, es un abandonar. Entonces, si alguien dice, hermano, mire, a mí me cuesta muchísimo, yo en verdad quisiera, pero no puedo. Entonces ahí hay que cambiar el lenguaje, porque no es que no pueda, es que no quiere. Que no quiere. Incluso, pastor, yo he escuchado a hermanos que tienen problemas de carácter. Bueno, de temperamento realmente, que ellos pues son bastante explosivos, ¿verdad? No se les puede decir mayor cosa cuando ya van reaccionando. Entonces, quizás como que se justifican y dicen, bueno, es que así me hizo el Señor. Ya. Cuando lo que están exponiendo es una deficiencia en el control de su propio temperamento, pero hasta esas cosas son parte del pasado y tendríamos que haberlas dejado en el pasado. Sí, así es, por supuesto. O sea, el que un creyente se justifique, es que mire, yo así soy, así he sido toda la vida, y si Dios no me lo cambia, nadie me lo va a cambiar. O sea, es que todo se lo echamos a Dios. Correcto. Es que todo se lo ponemos a Dios. ¿Y nosotros qué hacemos? Que Él lo haga. Sí, Dios ya nos cambió, Dios ya nos llamó. O sea, estamos hablando, por supuesto, hermano Jairo, hermano Eber, en aquella persona que en verdad ha recibido un llamado, porque nosotros sabemos que dentro de una iglesia no solo hay ovejas, claro, también hay cabritas. Entonces, no solamente hay trigo, también hay cizaña. Sí. Entonces, si estamos hablando de aquel creyente genuino y verdadero, ese creyente genuino y verdadero, indiscutiblemente tiene que llegar a la comprensión que para agradar y obedecer a Dios tiene que renunciar con su pasado. Como la Escritura nos dice, hablando del llamado de Jesús con los discípulos, cuando el Señor los llamó, aquellos dejaron las redes y le siguieron. Es que no pudieron seguir siendo pescadores como antes, se convirtieron en pescadores de hombres. Entonces, es lo que sucede con nosotros. Tenemos que romper con el pasado si queremos ser verdaderos discípulos del Señor. A mí me llamaba la atención estos temas del discipulado, porque en la mayoría de personas que pertenecemos a una iglesia podemos decir que es que todos somos discípulos. Ajá, pero hay características puntuales como las que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Hay, como decían los hermanos, de donde no se conoce gente que no solo mal carácter, hay quienes que pueden servir de tropiezo a alguien, son personas que señalan. A mí me llama la atención, estuve escuchando hace un par de días una conferencia infantil que hizo nuestro hermano Mario Vega. Y me llama la atención algo que ya vimos acá, ¿verdad? Que es que el discípulo, como decía nuestro hermano pastor, es solo llamado por el Señor, ¿verdad? Ahorita vimos lo de la autonegación, lo de la dejar el pasado atrás, ¿me entiendes? Dejarlo todo.
En cuanto a ese tema, creo yo de que ahí es un punto bien como difícil para muchos creyentes, ¿verdad? Porque ¿dónde quedaría, hermano pastor, aquellos hermanos que dicen que con el tiempo van a ir cambiando, que con el tiempo dicen, Dios va haciendo un proceso conmigo? Yo he oído varios testimonios así de gente que dice, es que Dios conmigo me lleva, Él despacito me lleva. ¿Qué podemos responder, hermano, a estas personas? ¿Son discípulos, no son discípulos, son creyentes, no son creyentes? ¿O cómo se pueden definir los hermanos así? Yo pienso, hermanos, indiscutiblemente es muy aventurado el poder señalar a alguien y decir este es, este no es, este es. No, yo creo que es muy difícil poder llegar hasta ahí. Pero yo pensaría que el que uno tenga la experiencia del Señor, eso, como lo dijimos, no significa que nos convertimos automáticamente en ángeles. O sea, seguimos siendo pecadores. Pero lo que sucede es que somos pecadores arrepentidos, pecadores redimidos y pecadores que anhelan honrar al Señor. Entonces, nuestro deseo es ir mejorando. O sea, si yo digo, mire, yo así soy, es que esto yo me lo voy a cambiar con el tiempo. Esas palabras testifican de que yo en verdad no anhelo cambiar, que yo simplemente estoy dando un testimonio de que lo que hago o cómo soy, a mí me place, a mí así me gusta hacer. Estoy cómodo, sí. Entonces, es que si yo anhelo honrar a Dios, yo voy a poner todas mis debilidades delante del Señor todo el tiempo, para que Dios vaya moldeando mi vida. Por supuesto que no significa que ya de hoy para mañana este que era iracundo ahora se convirtió en una mansa paloma. Claro. Por supuesto que no es así, pero ese creyente, ese discípulo del Señor, va a ir trabajando todos los días por mejorar eso. Por mejorar, y sus defectos con el paso del tiempo se van a ir siendo menos notorios, porque él va a tener mejor control de todas aquellas experiencias y actitudes que antes le gobernaban a él, porque al convertirse en discípulo se convierte también en una persona que el Espíritu Santo lo apodera, y con el poder del Espíritu Santo esta persona es modelada a la imagen del Señor. Y por el hecho de ser discípulo, es parte del proceso dejarse moldear. Ya, o sea, yo no puedo decir que soy discípulo de Jesús si yo quiero vivir según mejor yo creo la situación, ¿verdad? Bajo mi propia concepción. Entonces, también es importante porque recuerdo en la porción de la Biblia cuando Jesús llama a sus discípulos, y justamente en esa parte, cuando les dice, o sea, ya no van a ser pescadores así normales, sino que ahora van a ser pescadores de hombres. Y dice de que ellos dejaron todo, y en un sentido figurado, o sea, dejarlo todo, eso implicaba su diario vivir, implicaba dejar todo lo que ellos concebían como una vida normal, sino que ellos se mudaron hasta un cambio de mentalidad y comenzaron a hacer las cosas muy diferentes. Seguramente, pues tenemos ahí el caso pues, de Pedro, que siempre fue un hombre bastante impulsivo. Sin embargo, él se dejaba moldear por el Señor. Entonces, esa parte creo que es importante que la toquemos, porque existe una autonegación en todo esto. Llegamos a ese punto de una autonegación porque prácticamente es resistirse a lo que uno desea por aceptar la voluntad de Dios. Así es. Y efectivamente, ningún creyente o ningún discípulo del Señor va a pretender ser un seguidor de Él poniendo Él sus propias reglas, poniendo Él sus propias normas. Es que en el Señor quien nos dirige es Él, no nosotros dirigimos al Señor. Y eso es lo mismo con la oración. Fíjense, aunque no estamos hablando de la oración, posiblemente sea otro tema, pero vea qué interesante esto. Cuando nosotros oramos, ¿por qué oramos? Oramos porque la Escritura nos da una promesa de que Dios va a responder.
Entonces comenzamos a orar, pero para nosotros, cuando oramos, creemos que Dios, o sea, Dios tiene que respondernos porque somos sus hijos. Pero al hacer eso no nos damos cuenta que lo que nosotros queremos hacer es tener a Dios bajo nuestro control. Ya no es a nuestra merced. Y no es así, sino que es que la oración sirve para que nosotros estemos bajo el control de Dios. Entonces, cuando nosotros traemos ese principio al discipulado, lo mismo sucede. Nadie puede ser discípulo estableciendo sus propios reglamentos. Bueno, yo voy a seguir al Señor, pero yo lo voy a seguir de esta y de esta y de esta forma. O sea, le estamos haciendo un favor al Señor. Entonces, vayan, miren qué bonito. No, es que no es así. El Señor establece ciertos parámetros. Y aquí viene lo que la Escritura, el mismo Señor dijo, ¿verdad? Si quieres ser mi discípulo, si me quieres seguir, toma tu cruz y sígueme. Pero ¿qué significa tomar la cruz? Tomar la cruz es morir uno. La cruz es sinónimo de muerte, es sinónimo de sufrimiento, de padecimientos, de negación. Es que el problema que existe con los creyentes es que queremos ser cristianos, discípulos del Señor, pero no queremos pagar el precio. O sea, queremos que la vida nos sonría, queremos que todo nos marche bien y queremos tener a Dios como mercancía, como botiquín, porque si estoy enfermo vamos donde Él, si necesito dinero vamos donde Él. Bueno, o sea que el discípulo es así. No es así. El discípulo tiene que aprender a través de las normas que Dios nos establece a nosotros. Y muchas veces lo que Dios nos establece es sufrimiento, es negación, es entrega, es dolor. Y cuando se habla de dolor, mejor cambiemos de tema y hablemos de otra cosa más agradable. Claro, de bendición, prosperidad. Es prosperidad. Que Dios da. Ya me entiende. Sí. Entonces, hoy en nuestro tiempo el discipulado se maneja mucho en teoría, pero muy poco en la práctica. El discípulo es aquel que está dispuesto a sufrir. El discípulo es aquel que está dispuesto a renunciar a su yo, a su ego, a su arrogancia, a su soberbia. A sus mismas necesidades. A sus propios derechos. El discípulo ya no tiene derechos. El que no es discípulo, ese tiene derecho a no buscar de Dios, a no consagrar su vida, tranquilo. Pero el que se convierte en discípulo perdió su derecho. El derecho que tenía a descansar lo perdió. El derecho que tenía de estar tranquilo en su casa lo perdió porque se convirtió en discípulo y tiene que levantarse aun cuando en su carne no quiera. Creo yo que parte del problema de lo que estamos mencionando, de que la persona a veces piensa que es que Dios quien tiene que cumplirle su oración, quizás viene el problema desde el hecho de que la gente piensa que cuando uno acepta al Señor, es Dios sumándose a los planes de uno. Cuando realmente, cuando uno acepta al Señor, es uno sumándose a los planes del Señor, dejando que Dios sea quien le vaya dirigiendo. Entonces, yo pues entendería que hay personas que dicen, bueno, ahora que ya soy cristiano, ahora las cosas tienen que ir bien, tienen que ir mejor. Ya pues va a haber sanidad en mi hogar, va a haber prosperidad. ¿Por qué? Porque Dios lo ha prometido. Entonces se va formando esa idea, esa concepción, y quieras o no, nos vamos alejando de la parte del compromiso, la parte de los deberes, del hecho de todo aquel que se llame ser seguidor, es un discípulo. Entonces, creo que también parte de por ahí. Pero usted mencionaba una parte bien importante, que es justamente de una renuncia a los derechos. Sin embargo, a veces nosotros, cuando hablamos de autonegación, no necesariamente es porque vamos a negarnos a lo malo. Hay cosas a las cuales renunciamos que no necesariamente son malas, pero por el hecho... Pero se renuncia. Correcto, pero se debe de renunciar, quizás a la comodidad de algo, al tiempo que uno tenía disponible para otras actividades. Ahora tiene uno un compromiso, ya sea con su célula, ya sea con sus jóvenes, ya sea siempre involucrado en la obra del Señor, que ese tiempo, hablando justamente de eso, pudiese utilizarlo para cosas personales, pero ahí está la parte que usted mencionaba, el sacrificio por la obra. Estaba viendo yo, ahorita que hemos tocado estas dos características que son muy importantes. La primera, romper con el pasado, y la segunda, la autonegación.
Estaba viendo yo que también, no sé, hermano pastor, usted nos puede como ampliar más el tema. ¿Será que no hay personas que estén como dando testimonio o enseñando qué es ser un discípulo? O sea, yo por eso sigo con este tema, porque vaya, yo voy a esto, vaya. Como decía el hermano, hay mucho trigo, también hay cizaña. Hay ovejas, también hay cabritas, ¿verdad? Entonces, pero en teoría, en un solo núcleo, todos somos creyentes. Pero ahorita vemos el tema si todos somos discípulos, ¿verdad? Algo que me llamaba la atención de la autonegación, como decía el hermano, es, o sea, ya no me mando yo, o sea, no dependo ya de mí mismo, ¿verdad? Y es bien satisfactorio, honestamente, cuando uno lo deja todo, ¿verdad? Y por estar haciendo la obra de Dios. Vaya, fíjese que nosotros tratamos, bueno, yo he tratado de enseñar a jóvenes como a disipularlos, a orientarlos, ¿verdad? Y algo que decía el hermano pastor, ¿verdad? Nuestro pastor general Mario Vega, que nosotros debemos de llevar a nuestros hermanos, ¿verdad? Los creyentes, a que ellos dependan exactamente de quién, no de mí, sino que dependan de Dios, ¿verdad? Que dependan 100% de Él, que todo lo que ellos hacen no lo hacen por mí, sino que lo hacen para Él. ¿Ah? Entonces, en ese punto, si todos nosotros tuviéramos esa mentalidad o esa visión o esa proyección de que todo lo que yo hago lo hago para el Señor, yo creo que la cosa fuera distinta, ¿verdad, hermano? Sí, indiscutiblemente, hermano, pueden haber varias valoraciones. Una de ellas es la quizás insuficiencia a la hora de transmitir la enseñanza, si hablamos desde el púlpito, por ejemplo, porque pudiéramos darle un énfasis a cierta parte del Evangelio y quizás descuidamos otra parte. Posiblemente tenga que ver también la misma mala formación o la comprensión de la Escritura, y también puede ver el hecho de que uno lo entienda pero que no lo quiera hacer, porque todo eso son valoraciones que hay que discutir. Un creyente puede saber, es más, la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y el creyente de principios los conoce en la palabra. Entonces, ¿por qué muchas veces no hacemos lo que la palabra nos dice? No por ignorancia, no por desconocimiento, sino por falta de voluntad. Comodidad. Entonces, y aquí viene el asunto. Entonces, el negarse a uno mismo requiere de disciplina, es voluntad. Ahora, cuando Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, eso es, estoy muerto para mí y estoy vivo para el Señor. Entonces, todo creyente, todo discípulo del Señor sabe esto, debería de saber esto. Todo discípulo debe de morir para sí y vivir para el Señor. Ya no me interesa si me halagan, si me reconocen, si me aplauden. Ya no me interesa si me dan o no me dan, si soy el primero o soy el último, si me ponen en un pedestal o me meten debajo tierra. Ya no me interesa nada porque estoy muerto para cualquier situación de esta vida con tal que viva para el Señor. Eso, y ese es el principio que encontramos en la palabra. Y el mismo Señor decía, yo gloria de los hombres no recibo. O sea, Él no necesitaba recibir halago de los demás. Él tenía claro su visión y su misión. Así el discípulo, nosotros que somos seguidores del Señor, vámonos por esa línea. Vámonos por esa línea. ¿Qué resulta en la práctica? Muchos creyentes inconformes, muchos creyentes que se cambian de iglesia porque no me saludaron, porque no me hablaron, porque no me dieron este privilegio, o porque me lo quitaron. Se sentían dignos de semejante privilegio cuando el discípulo sencillamente está a la orden del Señor y hace lo que Dios dice. Y donde Dios lo quiera Y donde Dios lo quiera poner. Y no anda escogiendo. Claro. Y entonces esa es la gran diferencia. De esos son los que necesitamos orar para que abunden en la iglesia, hermano. Sí, fíjese, hermano, que bien interesante. Bueno, en mis tiempos de conversión allá, hace años atrás, muchos años atrás, fíjese que había como esa mentoría, digámoslo así, ¿verdad? Que nosotros teníamos como una persona
que podemos decir digna de imitar, ¿va? Así como Pablo decía, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Era por algo, pues, no era así por así, ¿verdad? Y yo creo, hermano, que también eso hace falta, porque, bueno, al menos a mí en lo personal, bueno, como a los 5 meses a mí me soltaron como líder, ¿verdad? O sea, en 5 meses y para de donde yo venía y todo eso, y dije, bueno, Señor, si esta es tu voluntad, pues démosle. Y ahí sí, gracias a Dios, pues ahí fui viviendo muchas experiencias muy especiales. Algunas ya las he contado yo al hermano Jairo como testimonio para que él sienta algo especial, ¿verdad? Sí. Y mire, bueno, en lo personal, yo creo que usted también y tú también, no hay nada más satisfactorio que terminar un día rendido por estar haciendo la obra de Dios. Ever, yo escuchándote hablar, amén, gloria a Jesús. Se me viene a la mente justamente el hecho de que nosotros estamos bajo la voluntad de Dios, estamos a la merced de lo que Dios desea hacer con nosotros. Sin embargo, en cuanto ya a la práctica, creo que el hecho de discipular, como que si se ha dejado en stand-by, ya, personas discipulando a otros. Ciertamente todos somos ovejas, sí, cabritas, como decía el pastor, pero parte de la comodidad es que yo tengo tantos años de caminar con el Señor, sí, y veo a una persona que está conociendo de Dios. Creo que parte de mi responsabilidad ya es también ayudarle a que crezca espiritualmente. No le voy a dar yo el crecimiento, pero sí le puedo ayudar hasta donde mis posibilidades lo permitan, en acompañarlo, ¿verdad? Porque todos cuando comenzamos tenemos muchas dudas, a veces desconocemos la palabra de Dios y se nos genera ciertos conflictos morales, éticos, y necesitamos una persona que nos dé un seguimiento, bueno, tú lo mencionabas, una mentoría como tal, ¿verdad? Pero creo que esa práctica, pastor, de discipular, como que ahí quedamos debiendo un poco. Indiscutiblemente que sí. Es muy cierto. Lamentablemente no hemos sabido hacer discípulos, que es el mandato que nosotros encontramos en el Evangelio de Mateo cuando dice, id y hacer discípulos a las naciones. Pero está complicado, porque ¿cómo hacemos discípulos si nosotros todavía no hemos aprendido a ser discípulos? El gran lío es ese, que hay quienes se atreven a ser discípulos cuando ellos todavía no son discípulos. O sea, para formar a alguien yo tuve que haber aprendido. Y lo que vemos en nuestro contexto muchas veces es que el que no sabe nada le anda enseñando a los demás. El que vive en la carne es el que le anda enseñando a los demás. A pura fuerza. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces, yo creo que la reflexión acá, ¿verdad? Es la gran responsabilidad que tenemos como seguidores del Señor, porque vamos a dar cuenta de eso. Claro. Porque si nosotros nos convertimos en aprendices, en seguidores de Cristo, entonces vamos bien, porque vamos a poder motivar a otros para que sigan los pasos del Señor. Por supuesto que sí, pero ¿cómo le enseñamos a otro la vida de negación si nosotros no nos hemos negado? ¿Cómo le enseñamos a otro el renunciar al pasado si nosotros tenemos cosas ocultas? Que no queremos soltar. No las queremos soltar. Claro. Ante los demás sí, pero en nuestro interior no. Entonces, vean la gran responsabilidad que tenemos. No es sencillo. Entonces, que Dios, con la gracia de su Espíritu Santo, nos ayude, nos desafíe, para que entonces podamos ir bajo ese camino, bajo esa dirección. Que Dios nos ayude. De hecho, en esa parte de la autonegación, a veces nosotros decimos, pero negarme es renunciar a muchas cosas, pero se nos olvida que Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, Él se negó, Él renunció prácticamente a todo. Llevó una vida bastante difícil, bastante limitada, ¿verdad? Entonces, pero Él nos predicó con el ejemplo de que sí es posible negarse, es posible generar esa autonegación
a nivel personal, y uno dice, o sea, si Jesús no obtuvo todo lo que quiso, o sea, ¿por qué yo sí no voy a querer renunciar a todo lo que yo quiero? O sea, si el concepto de discípulo es seguir las enseñanzas de Jesús, y parte de esas enseñanzas es que no voy a obtener lo que quiero como tal, entonces como que ahí hay también como que nos resistimos a aceptar ciertas partes, por decirlo así, del contrato, que sí nos gustan los beneficios, pero ahí, retomando lo anterior dicho, ahí ya al momento de pagar el precio, ahí como que ya nos vamos deteniendo. Sí, y es que todos queremos recibir esa cobertura de Dios, pero no todos dispuestos a pagar para llegar hasta ahí. Y aquí viene el otro detalle, ¿verdad? De los valores, ¿verdad? O sea, el Señor con su vida misma nos transmitió una realidad no solo de autonegación, ¿verdad? Sino de un cambio radical en toda nuestra comprensión de la vida. O sea, no se trata solo de que yo ya no me gusta esto, sino que se trata ahora de si esto no me gusta, ahora, ¿qué te gusta? ¿Qué es lo que ahora nos gusta? Pues, entonces esos son los nuevos principios, esos son los valores nuevos que el discipulado debe de aprender. ¿Vea? El amor, antes a mí no me gustaban las personas, yo les tenía aversión, y con frecuencia esas palabras que decíamos, ¿verdad? Yo no sé, a mí no me cae bien fulano, siento que la sangre de él choca. O sea, sangre pesada. Ajá, entonces son expresiones para decir, no compaginamos, no me cae bien, me cae mal. Y no estoy dispuesto Sí. a tener ninguna clase No de relación con la compaginamos y persona. estamos en el mismo programa. Va, entonces, aquí viene el asunto. En el Señor, cuando venimos a Él, entonces todas esas cosas tienen que cambiar. Tienen que cambiar. Prácticamente estamos hablando de cambio de valores, ¿verdad? Sí, que es un punto sí. también de las características del Claro. discipulado. Así es. ¿Qué otros valores podemos mencionar? Oh, hermano, es que toda nuestra vida se basa en principios. Toda nuestra vida se basa en principios. El amor, Dios nos llama a amar, y no amar solo a los que nos aman, sino, dice la Biblia, ama a vuestro prójimo. Vuestro prójimo es nuestro cercano, el que está a la par, pero va más allá todavía y dice, amad a vuestros enemigos. Entonces, el amor tenemos que dárselo a todas las personas. O sea, ver a la persona en su valor como Dios la mira. Entonces, ¿por qué yo voy a rechazar a fulano? Porque es alto, porque es pequeño, porque no sabe hablar, porque es tartamudo, porque es aquí, porque es de o sea, ¿por qué? Si esa persona tiene un valor que Dios se lo ha dado y yo soy llamado a respetarla, a honrarla, a portarme correctamente con esta persona, a amarla, a ayudarla. Entonces, todos los valores, nuestra vida está llena de valores, de principios, integridad, verdad, respeto, comprensión, responsabilidad. Cualquier área donde nos vayamos, ahí encontramos un valor. Un valor. Sí, no, de hecho, prácticamente los valores como tal no es algo que se aprenda solo platicando, sino que adoptar valores y principios en el ámbito espiritual no hay otra forma que viéndolos, viendo ejemplos y replicando eso. O sea, es necesario rodearnos, ¿verdad?, de personas que viven con valores y principios para yo poder adaptar eso. No puedo decir yo que soy una persona de principios si no encuentro prácticamente esos principios en personas de mi alrededor. Por el simple hecho de que nosotros, bueno, el humano es un ser que imita. Y una persona, quiera sí o no, tiene esa necesidad de relacionarse con otros. Entonces, ¿qué voy a relacionar yo con mi prójimo? Entendería yo que principios, valores, y relacionarme en cuanto a qué le puedo yo transmitir también a la otra persona. Sí, yo estoy tratando de escucharte, Jairo, y tratando de entender lo que acabas de decir.
Y por supuesto que ver en otras personas que tengan valores sirven como un estímulo para que yo también pueda ser desafiado. Por supuesto que así es. Pero más allá de eso, si estamos hablando de ser discípulos, nosotros somos llamados a desarrollarlos. Y a desarrollarlos no porque me los están enseñando, sino porque yo los encuentro en la palabra de Dios, porque están en la Escritura, porque aquí Dios me está diciendo, y como estamos hablando, Pablo dijo, imitadme a mí, ¿verdad? Así como yo imito a Cristo. Y el mismo Señor Jesús dijo, aprended de mí, imítenme a mí, porque yo soy manso y humilde de corazón. Entonces, necesitamos un estímulo, necesitamos una motivación del entorno, por supuesto que sí, especialmente de aquellos creyentes que ya tengan su recorrido, que uno dice, no, uno los mira quizás con cierto respeto porque han alcanzado no solo años, trayectoria, sino se le nota a ellos que hay una transformación en su ser. Pero todo cristiano, todo creyente, al ver en la palabra de Dios, ahí encontramos, somos desafiados por la Escritura. El mayor ejemplo lo encontramos en el Señor. Pero no solo eso, porque ese también es una parte. Porque yo tengo que hacer esto porque Dios me llama a hacerlo. Y aunque no me nazca, yo debo de hacerlo. Pero aquí viene el otro asunto que es mucho más complejo. Lo que sucede es que si en nosotros ha existido una transformación, deberíamos de ser dóciles al Espíritu y el Espíritu nos va a ayudar a anhelar esto. No que nosotros lo tengamos por naturaleza, porque por naturaleza somos envidiosos, somos egoístas, somos rencorosos, por naturaleza. Pero cuando el Espíritu Santo mora en nuestra vida, el Espíritu nos ayuda, como dice la palabra, ¿verdad? Entonces nos motiva, el Espíritu nos desafía y hace que nuestra relación con Dios se vuelva real. Todos los días se vuelva real. Entonces yo, como creyente, no voy a necesitar que alguien me esté garroteando para que yo sea bueno. No voy a necesitar las amenazas del pastor, ni tan siquiera necesitaría las enseñanzas del pastor. Si en verdad Dios me ha cambiado a mí y si la luz del Señor me ha iluminado, es que así dice la Escritura, el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará lo que yo a ustedes les he enseñado. Entonces el Espíritu Santo nos va a impulsar a anhelar, a crecer, a buscar. El Espíritu Santo me va a hacer sentir, hey, ten compasión de esa persona, ayúdala. Quizás no escuché un sermón de eso, quizás no vi a nadie que lo hiciera, pero el Espíritu Santo es mi mejor testigo y me está diciendo, hazlo. Entonces, eso es lo que hace un discípulo. Valores nuevos que se demuestran y se reflejan en los demás. En el diario vivir. En nuestro diario vivir. Sí. Pues claramente este es el discipulado, dejarse discipular es bastante complejo. Hay muchas características en las cuales nosotros debemos de tenerlas frescas, tenerlas siempre en mente, ¿verdad? Bueno, es un tema bastante extenso, Eber. Muy bonito. Muy bonito. Y pues lastimosamente el tiempo se nos ha agotado para este podcast. Bueno, nos vamos a despedir. Eber, palabras de despedida. Bueno, nada más agradecer a nuestro hermano pastor, ¿verdad? El tiempo que ha dispuesto para poder estar aquí con nosotros en Involucrados y a la vez pues saludar a la juventud, el IN, ¿verdad? De todos los distritos, hoy no voy a decir así, mejor para que no me vayan a decir nada, ¿verdad? Saludos a todos y gracias por esta oportunidad que se nos da de tocar estos temas muy importantes. Pastor, muchas gracias. No, gracias a ustedes, hermanos, y de la misma manera lo que hemos hoy compartido, no se trata solo de tener una información más, sino más bien es una oportunidad que el oyente, el televidente tiene para poder poner en práctica lo que en la palabra de Dios encontramos. Que Dios nos ilumine, que el Espíritu Santo nos guíe
para que estos temas sean de edificación para las generaciones futuras y para la generación presente. Amén. Bueno, estamos ya prácticamente finalizando este programa. Les agradecemos a todos haberse quedado con nosotros. Gracias por acompañarnos. Si tienen algún comentario que aportar, algo que decirnos, pues no duden en dejar sus comentarios en la parte de abajo. Y pues agradecerles su fidelidad. Y pues primeramente Dios, vendrán muchos más episodios que sabemos que serán de mucha bendición para ustedes y serán muy interesantes. Dios les bendiga. Amén.